En esta ocasión está con nosotros en calidad de ilustre invitada Teresa Fuller Granda, la hija de la célebre compositora Chabuca Granda, y ha venido, ¿no?, con motivo de los 30 años de la muerte de Chabuca Granda, de modo que vamos a darle la más cordial bienvenida. Y quiero iniciar esta conversación manifestando lo siguiente: el verbo olvidar tiene dos significados especiales, ¿no? Uno, dejar de tener en la memoria lo que se tenía o lo que se debía tener. Y dos, dejar de tener en el afecto, ¿no?, a una persona o a algo. Bueno, yo menciono esto porque el destino de muchos grandes creadores, sobre todo intelectuales y artistas, ¿no?, es ser olvidados, ¿no? Y este olvido creo que hoy es más posible que antes, porque estamos pues en una época, ¿no?, de impermanencia y volatilidad. Fíjate, tengo aquí la revista Criollismo, que se publicaba en 1987 y 88, y creo que un año más se publicó, pero después murió. Bueno, aquí en el número 7, en la página 15, dice: el 8 de marzo, un número cada vez menor de peruanos se acordará que ese día, hace 5 años, Chabuca Granda nos dejó para siempre. Esto se decía, ¿no?, a los 5 años de la muerte de Chabuca. Bueno, después han transcurrido 25 años, ¿no? Entonces la pregunta que fluye sola es, ¿cómo estamos ahora, ¿no?, en materia de olvido respecto a Chabuca Granda? No, yo no creo que se le olvide a Chabuca. Es inolvidable. No, claro. Es su obra nomás. No, pero lo que yo quiero decir, claro, en este caso el personaje es Chabuca, pero hay una serie de otros ejemplos, ¿no?, de personas que han tenido importancia y se han destacado cumplidamente en diferentes ámbitos, que han sido violentamente olvidadas, ¿no? No creo que haya un propósito en relegar a valores, ¿no? Pero eso sino somos que hay, ¿no? También con nuestra gente. Claro, pero por eso digo, eso podríamos considerar pues una especie de mal nacional. Ahora tú me dices que no ha sido olvidada. Bueno, sería pues una gran cosa, ¿no? O sería un buen deseo, ¿no? Yo me permito discrepar, ¿no? Me permito discrepar por la época en que vivimos, ¿eh? No por el personaje, ¿no? Porque creo que en eso estamos de acuerdo. Chabuca ha sido una figura aparte, ¿no? Y como yo siempre digo, me parece un caso único, ¿no? Pero ha nacido pues aquí en el Perú, ¿no? Y en el Perú, digamos, hay toda una tradición, ¿no?, de olvido, ¿no? Repito, no solamente para los cantantes y los artistas, sino para nuestros intelectuales y los creadores en general, ¿no? No, quería simplemente poner esto. Pero porque fíjate, si a los 5 años acá, en esta revista dedicada al criollismo, se dice que ya hay pocos peruanos, acá es menos peruanos que recuerdan a un valor como Chabuca. Entonces uno dice, ¿no? Claro, pero es poca la gente. Sí se le recuerda y sí recordamos a nuestra gente. Lo que pasa es que somos mezquinos para reconocerlo, quién sabe, ¿no? Pero la suerte también y la ventaja que tenemos ahora de la globalización es que en el internet siempre te la va a recordar. Entonces los muchachos que navegan en el internet se dan cuenta que Chabuca también se conoce fuera y aprenden a conocerla a través del internet también. Bueno, yo, fíjate, en este caso tenía que personalizar lo del olvido, ¿no? Pero yo estaría absolutamente dispuesto a referirme a lo mismo respecto a nuestra música criolla. O sea, es igual. A mí no me van a contar el cuento de que ahora que estamos en plena sociedad informática y en la era digital y con todas las extensiones habidas y por haber,
nuestra música tiene esa vigencia que tuvo en la época de Chabuca Granda. No va a tener esa vigencia, claro, también, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar un poquito, no todas las radios tienen un programa criollo, no todas las televisiones tienen un programa criollo. Entonces también falta un poco de difusión, yo creo, ¿no? De ayuda. Porque eso te ayuda a que las cosas no se olviden. Fíjate, recuerdo perfectamente que en la década de 1950 había una gran popularidad tocante a la música mexicana. Y había emisoras que tenían programas exclusivamente dedicados a la música mexicana, y había un cine, que era el Cine San Martín, que pasaba solamente películas mexicanas, ¿no? Claro. O sea, había una acogida y había una respuesta. De esto estoy diciendo pues hace 55 o 60 años, ¿no? Y lo mismo respecto a la música cubana y una serie de otros ejemplos, ¿no? Y también nuestra música. Creo que la década del 50, la década en que comienza a ser ya conocida Chabuca, y la década siguiente, incluso hasta llegar al gobierno militar, no fueron décadas donde estaba vigente lo nuestro, ¿no? Sí, eso sí. Pero luego han venido otras corrientes, ha venido música foránea, otra gente y otra sensibilidad, sobre todo me parece que es otra sensibilidad, ¿no? Mucha gente, digamos, si no conoció la Lima que tanto quiso Chabuca, entonces le va a resultar más difícil acercarse a lo que quiso decir ella, ¿no? Porque hay una cuestión vivencial ahí, no es simplemente el hecho de oír o de leer, sino el hecho de haberlo vivido, ¿no? Pero en este momento, bueno, siempre desde que llevo la parte del archivo de mi mami, son los colegios y los universitarios los que más me buscan para ver la obra de Chabuca. Y la nueva trova, las chicas del jazz, son los que siempre me están pidiendo temas y cosas de mi mami para hacerlas. Quería someter a tu consideración lo siguiente, fíjate, muchos intelectuales y artistas y también políticos identificados con Lima no han sido de Lima. Por ejemplo, ¿no? Abraham Valdelomar era de Ica, ¿no? José Carlos Mariátegui de Moquegua. El ilustre historiador Raúl Porras era también de Ica, ¿no? Augusto Polo Campos de Ayacucho, y Chabuca de Apurímac, ¿no? En esta Lima centralista hay evidentemente un determinismo en relación con el lugar de nacimiento, ¿no? Por lo menos eso creo yo. Si Chabuca no hubiese nacido pues en Apurímac y no hubiese venido a la capital, su vida habría sido diferente, ¿no? Entonces a eso me refiero yo, de que condiciona el hecho de, digamos, de ser provinciano, porque si te quedas en provincia, aquí una vez conversando con Carmen Pinilla, la especialista en Arguedas, yo le decía igual, si se hubiera quedado en la Sierra Arguedas hubiera sido pues un oscuro profesor de colegio, no hubiera tenido la nombradía que tuvo, ni hubiera hecho lo que realmente hizo, ¿no? Pues igual, ¿tú no crees que...? Nos ayuda haber sido fuera de la capital te malogra. Pero no, eso tiene que ayudarlos, tiene algo diferente, tiene otra visión, me parece. Pero ¿cuál es tu lectura de que estos personajes no hayan sido de la capital, pero que hicieron su carrera? Que la ven diferente, supongo. El que está aquí... ¿A qué edad vino Chabuca? A los 3, pero le contaba mucho lo que ella vivió allá, ¿no? O sea, no la asignó, digamos, así como para... no sé, hay una querencia por el terruño, ¿no? Entonces uno vuelve a... Ella no volvió a su tierra. No. Y cuando quiso volver ya no podía por el corazón. Ya. Pero lo que sí deploraba era que no le hubieran seguido enseñando el quechua, que no le hubieran seguido hablando, porque ella nace y hasta los 3 hablaba quechua y castellano. Ah, qué bien. Pero ya en Lima ninguna de sus
de sus nodrizas en ese entonces. Él le decía, le hablaban en el quechua, entonces no lo pudo leer, no lo pudo hablar. Ya. Bien, me están indicando que debemos hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Teresa Fuller en este libro que publicó el Banco de Crédito, ¿no? En la colección Signo e Imagen, dedicado a Chabuca. Hay un texto de Antonio Rodríguez Villar y dice: aún no se ha tomado una real conciencia de la importancia poética de Chabuca Granda. Ella misma, con su insistente y altanera humildad, contribuyó tal vez a este desconocimiento. Ya decía, pues, ¿no? Y repetía que ella había llegado a ser popular, ¿no? Pero eso no significaba que fuera importante, ¿no? Entonces, es parte de esta imagen que ella daba. Bueno, yo me fijé en este texto porque había publicado recientemente en El Comercio un artículo sobre el oxímoron. El oxímoron consiste en la reunión de dos vocablos de sentido opuesto, y en la reunión de estos vocablos origina un tercer sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un silencio atronador, ¿no? Entonces es reunir dos conceptos completamente antitéticos, ¿no? El silencio, digamos, y el ruido del trueno, ¿no es cierto? Pero con esto se origina un tercer sentido, que quiere decir que el silencio era tan grande como es grande el ruido de un trueno. Bien, entonces acá igual hay esta reunión, digamos, de la altanería y la humildad, ¿no? La altanería, que es la altivez, y el orgullo, en el mejor sentido, ¿no? Como el sentimiento muy claro y consistente de la propia dignidad. Y la humildad, que es una virtud, ¿no? Que es, pues, el conocimiento que tenemos o que debemos tener de nuestras propias limitaciones, ¿no? Bueno, esa es mi lectura. Pero me pareció muy interesante una persona, además, que, como tú sabes muy bien, pues conoció, tuvo una estrecha relación con Chabuca, ¿no? Pero ¿cómo interpretas esta insistente y altanera humildad? A mí me ha parecido siempre que es una de las cosas que distinguía bien claramente y que podía inducir a una falsa percepción o una percepción que era a media cierta, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en muchos temas, en muchos asuntos, ella era ex cátedra, hablaba, digamos, de una manera definitiva y a veces le decía: ¿usted no cree, Chabuca, que no? Y el balde es esto, ¿no? Bueno, pero era, digamos, una manifestación de una señora que sabía, pues, lo que decía y lo decía, ¿no? Seriamente, ¿no? Pero quería ver... Pero cuando se trataba de ella misma, de su manera de ser, de lo que ella hacía, ella era una persona humilde porque era tímida también. En la vida iba a decir soy grande o he hecho esto, qué sé yo. No. Ella era una persona sencilla, humilde. Claro, pero fíjate, te leía esto porque es la percepción de alguien que estuvo muy relacionado, ¿no? O sea, no, pero yo, que no he tenido esta cercanía... Es que no aceptaban que ella dijera que era una persona popular, que no era popular, que era popular y no importante, que lo importante eran sus personajes, sí, ¿no? Y hay gente que no se lo aceptaba porque decían que ella era importante y que tenía que reconocerlo y querían hacer que lo reconociera. Como los poetas que le querían decir: tú eres poeta. No, yo soy letrista, decía. ¿No? Entonces, habían cosas que ella, pues, no aceptaba de su forma de ser, ¿no? O de repente lo tenía adentro y no lo quería reconocer. Claro. No sé. No, a mí me parece que era también una toma de distancia, me parece, ¿no? Es una toma de distancia, ¿no? Sin llegar
en absoluto, ¿no? Pero recuerdo así simplemente, entre otras cosas, ¿no? Es algo así como lo de... no es equivalente, ¿no? Pero algo que puede semejarse. Cuando Abraham de Lomar decide entrevistar al Señor de los Milagros, y entonces va pues allá a la congregación y se pone en contacto pues con toda la gente morada, ¿no? Y entonces lo hacían pasar, pues y le decía, pase por aquí hermano, pase por aquí hermano. Él dice que hermano, ¿no? Bueno, ese tipo de distancias risueñas, ¿no? Y todo, pero no sé, se percibía, no es una cosa tajante, pero es una dignidad que no se observa en otros creadores, ¿no? En otros creadores no. En ella sí, ¿eh? Ella decía siempre, como decía Bernard Shaw, la humildad es del grande. Ajá, claro. Modestamente. Ahora, ¿tú crees, como yo he llegado a creer, que no es fácil evaluar a Chabuca por tratarse de un caso único? Porque yo no conozco un caso equivalente, ¿eh? Claro, tú me dirás que los grandes creadores, todos son casos únicos, ¿no? Pero hay a veces concordancias, hay similitudes, ¿no? Pero yo no encuentro nada similar entre las compositoras, por ejemplo, aquí, ¿no? Se rompió el molde. Sí. Se lo llevó todo, como dice Rafael en la canción. Sí, pues tampoco veo que haya alguien parecido. Para mí fue única también. Claro. Ahora, ¿cuántas etapas se pueden discernir en las composiciones musicales de Chabuca, ¿no? Etapas que están comprendidas en un lapso que como es... el vals. Claro, no, y etapas, digamos, que están comprendidas en un lapso aproximadamente de 30 años o más, ¿no? Sí. ¿Cuántas etapas? 3 o 4. Sí, no sé, a ver... Podrían ser, ¿no? La primera parte, que son los valsecitos que son a Lima, luego entra un poco a lo que es la balada, lo que es también la parte negra, la parte sentida a Violeta Parra, el ciclo de los motivos de la muerte de Violeta, o el ciclo a Javier Herón. Sí, tiene marcadas sí, ¿no? sus etapas, sí. Uh-huh. Porque yo conversaba... Va cambiando su forma de Yo conversaba su pensamiento. contigo fuera de cámara acerca de la flor de la canela. Y si uno consulta la enciclopedia de Tauro, por ejemplo, ahí aparece la flor de la canela como una composición de 1956, ¿eh? 56. Y aquí en este libro que publicó el Banco de Crédito aparece el año... Ella la firma en el manuscrito el 7 de enero del 50, yeah, que es el día que la termina. Y la canta por primera vez el 21 de julio, el día del cumpleaños de Victoria Angulo, en su casa. Se la canta a ella. Y después lo cantan los morochucos. Diego Aguirre se la enseña en el hospital a uno de los chamas. Con los chamas se conoce más. ¿Cuándo la grabaron los morochucos? Al año, a los 2 años, quién sabe. O sea, en disco de carbón. Claro, Uh-huh. claro que sí. ¿Y los chamas de cuándo son? Pues 55 serán, ¿no? 56. Más o menos. Por ahí, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, Y el 56 es justo el Bello Durmiente. Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Ya, Chabuca compone La Flor de la Canela, ¿no? En 1950, ¿no? Bueno, Tiene que haber sido en el 49 para firmarla el 7 de enero del 50. Pero fíjate esto. Yo no creo que, y esto que voy a decir te lo digo en mi calidad de lexicógrafo, ¿no? Yo no creo que en 1950 y en los años siguientes e incluso en los años anteriores hubiese una gran cantidad de gente que supiese qué significaba la flor de la canela.
como expresión normal en nuestro idioma. Entonces, hasta ahora siguen preguntando de cómo es la flor de la canela, como si el canelo tuviera flor. Entonces, ya se desconocía que es una expresión consagrada en el idioma español y que significa lo mejor de lo mejor, lo más exquisito y elegante. Flor, harina flor. Claro. Y que no es ninguna invención de Chabuca Granda, el título, ¿no es cierto? Y que ese título se ha venido usando mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno. Como la canela no, se usaba el flor de algo. No, sí. la flor de la canela. ¿La flor de la canela? Claro, no, incluso pues para no irse tan atrás, simplemente la década de 1930, la composición famosa, entre otras composiciones de Rosa Mercedes Ayarza de Morales, que se titula Marinera, y que comienza: soy peruana, soy limeña, ay, 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 yo soy la flor de la canela. 1938, más o menos. Y antes, a mí me ha enseñado Ramón Alfaro en los discos antiguos que tiene, no, es que es pero eso te digo claro, yo. es una expresión. Claro, pero ella estaba al margen, digamos, del uso cotidiano, popular, normal, que ya no sabía qué significaba. Pero máximo podía saber la flor innata, ¿no? O la flor, ¿no? Pero ya no la flor de la canela. Y hasta ahora dicen, pero ¿cómo es la flor de la canela? Etcétera. Y cuando le da ese nombre, ya deja de usarse eso como una locución, como tantas otras, ¿no? Y viene a ser un sobrenombre. Eso por eso siempre digo yo que la flor de la canela hay que escribirla flor con mayúscula inicial y canela con mayúscula inicial, porque es un sobrenombre. Claro. Así se pone. Claro. Pero es un sobrenombre, ya no es una locución normal como cualquier. Claro. Pero digo, eso indicaba o que se dirigía a un grupo que sí sabía lo que significaba esa expresión, o que independientemente de que supieran o no, ella lo hizo, ¿no? Porque no era algo, digamos, consabido. No era algo consabido, ¿no? Hay ciertos usos. Pero sí sabía del uso de que lo mejor de lo mejor podía ser arrugar. Pero no, ella sí, pues, pero bueno, la gente no. No, la gente estaba ya al margen en esa época. Yo recuerdo perfectamente. ¿No? Si siempre desde el comienzo de los años 50, cuando yo estaba en el colegio, cuando decían la flor de la canela, estaban pensando en la canela. O sea, en el árbol canelo, ¿no? Y no, digamos, en este sentido metafórico. Bien, vamos a hacer acá un siguiente corte y ya regresaremos. Una ciudad colorida, sorprendente, que con... Estamos dialogando con Teresa Fuller. Hay que siempre prever, ¿no? Tú eres ahora la guardadora fidelísima, ¿no? De todo lo concerniente a tu ilustre madre. Pero quiero saber qué va a hacer después, más adelante, ¿no? ¿Has pensado abrir, no sé, un local especial o una institución, o entregar esto al Estado? No sé cuáles son tus ideas, no tengo claro eso. Bueno, el archivo va a pasar, sí, a mi sobrina, la hija de mi hermano Pato, Stephanie, pero igual se tiene que buscar un sitio donde se preserve, y lo que sí me gustaría es encontrar un espacio para hacer una sala Chabuca Granda, con las cosas de ella, ¿no? O sea, sus cosas personales, tipo museo, pero una sala de ella, que sea de ella. Pero me gustaría un museo privado, no un museo del Estado, porque me encantaría el ajo, sí, pero las personas cambian muy rápido y no todo el mundo tiene esa admiración por Chabuca o qué sé yo, o esa querencia. Y me gustaría que fuera privado, sí, porque el Chabuca no solamente pertenece ya a la familia, pertenece al mundo, al Perú, y
La juventud tiene que saber cosas de ella, estudiarla, aprender, ¿no? ¿Quién fue Chabuca Granda? Porque no solamente fue una compositora de valses, Chabuca ha dejado guiones de cine, de teatro, la historia y geografía de América cantada para los niños, que era su ilusión, terminarla. Entonces hay muchos proyectos que ojalá se puedan hacer. Yo en estos 30 años he podido llevar el archivo, pero económicamente tampoco se pueden hacer muchos proyectos, ¿no? Claro. Y creo que la cultura no da para... Ahora estás haciendo el programa que siempre has hecho en Radio Nacional, ¿no? Sí, los domingos a las 3 de la tarde. Ajá. Ya son 25 años, déjame que te cuente. Comencé el primer año con Manny Rey y luego estuve con casi 10, 11 años con Javier Luna y desde ahí ya estoy sola. Ajá, ajá. Sí. Y digamos, la pregunta es un poco difícil o mucho difícil, ¿no? Tocante a la respuesta posible. Y es que cada uno tiene sus propias preferencias, ¿no? Y es como los hijos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿a cuál prefiere todo? Y entonces siempre se termina diciendo que a todos. Pero siempre hay preferencias, ¿no? ¿Tú tienes así preferencias definidas respecto a quienes han interpretado, quienes mejor han comprendido el sentimiento, el mensaje de Chabuca, o todos para ti tienen un valor? Primero, para mí es Chabuca quien canta Chabuca. Ajá. Es la mejor intérprete, porque le da el sentimiento y el sentido y entiendes en ese momento lo que ella te transmite, ¿no? Aunque ella siempre decía que no era cantante, ¿no? Pero era decidora. Sí, pero te llenaba el espacio, sí. Verla era sensacional, Uh-huh. ¿no? Y no necesitaba tanta escenografía, simplemente una guitarra, un cajón y ella, y era pues ya una orquesta. Y entre los intérpretes, hombres y mujeres, peruanos, extranjeros, cada uno tiene su propio estilo. Su propio estilo. Y me gustan todos, en realidad, hasta el que no lo hace bien. Lo que me molesta es cuando se equivocan en las letras, ¿no? Porque eso de la flor de la canela, decir sus caderas, ¿cuántas caderas tenemos? Tenemos una, es la cadera, ¿no? O dicen adornada con jazmines, no, es adórnala, pues está hablando la historia, es un... ¿no? Y ya en el 50 está haciendo un lindo homenaje a la raza negra a través de Victoria. Claro. ¿No? Pero... Hay algo que, digamos, también casi no se conoce, me refiero al gran público lo desconoce, y es que ella tiene una versión del himno nacional, ¿verdad? Sí, Raúl Porras se la pidió. Raúl Porras. Sí. ¿Y Raúl llegó Porras a publicarse? No, ahí. Se quedó ahí porque... no sé, se la entregó, sí, pero ahí quedó. Yo he leído, y la única parte que me parecía... Tampoco es la que está... tampoco. Es que hay varios errores en ese libro que van a ser corregidos pronto. Sí, porque se refería, hay una parte, creo que es al final, donde se refiere a los colores de la bandera. Y dice blanco al centro y los rojos, dice, y hace un plural ahí que no tiene nada que hacer el plural, porque nadie va a decir el blanco y los rojos, ¿no? Claro. La blanquirroja, ¿no? Claro. No sé pero no, está mal transcrito. Mal. Pero han puesto los rojos, ¿ah? Sí, han puesto así. Sí. ¿De qué año es eso? Eso es de los 50. Raúl Porras estaba como senador o diputado. Senador, pues claro, ¿no? Claro, y además, en esa época. Claro. Él se la pide. Claro, porque él muere en el 60, ¿no? Sí, en la década del 50, sí. Ajá. A mí me gustó, claro, comparado pues con lo que normalmente se canta, ¿no? Sí. Pero creo que el gran público desconoce. Sí. No me acuerdo mucho. Sí. ¿Tú has escuchado canterurías?
Bueno, sí, hay una versión bueno, varias, ¿no? Pero he escuchado la de Cecilia Barras. ¿Pero has visto el juego de palabras que hace y los inventos de palabras que tiene? En Bueno, esa canción. no sé. Cantera, cantérame, canteros. Sí, sí. Cantererías, que si yo te cantereara, tú me Así cantererías. Estos eran de los, Me encanta. de los cantereros de México, creo. Picapedreros de Ok. Ángela Urria, sí, Ajá, ajá. mexicanos. ¿Qué otras versiones hay de esto? Ah, no, sí, hay varias versiones que se cantan. Pero me encanta ese juego de palabras de mi mami. Sí. O la síntesis que tiene también Bello Durmiente para describir al Perú, ¿no? Ah, claro. Es claro. preciosa, sí. Hay un disco que publicó Juan Castro Nali, ¿no? Con interpretaciones pianísticas de la música de Chabuca. ¿Qué te parece? A mí me gusta, Ajá. porque saca la voz de mi mami. Mi mami está cantando en ese disco. Ya. Es como que el dedo en el piano es la voz de ella. ¿De qué año Me es? gusta. ¿De qué año? De los 80s. Sí, ¿no? Sí. Después de mi mami. Claro, sí, recuerdo. ¿Y el disco Dialogando que hizo con Avilés? Ah, ese es del 68. Julio del 68 se presentó ese disco. Sí, a mí me gusta. Ese es un disco de avanzada. Guitarra y voz. Es un diálogo tremendo. Este diálogo, tengo entendido que duró más de 10 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Avilés? Estuvieron en Canela Fina como 4 años, pero y después viajaron muchísimo. Ajá. Sí. Claro. Y ahí felizmente todavía está Don Oscar, ¿no? Maravilloso. Sí, también ya va a llegar a los 90 o ya 89 acaba de cumplir. Sí, Maravilloso, sí, claro. Lúcido como el sol. Oscarito, como le decía mi mami. Ajá, claro. Bueno, entonces, entre los proyectos habrá, no sé, la idea de una recopilación o una especie de compendio, ¿no? A ver si tú la haces. No, yo encantado de ayudar en el aspecto formal, que yo siempre, para las cosas que me gustan y con las que yo... Pero sí me gustaría que estuvieras un poco en las correcciones también, porque no puede salir con fallas. Siendo un libro oficial, no puede... No, y sobre todo en la letra de las canciones, no puedes... Así es. Sí, y le puedes hacer decir pues cosas que jamás ha dicho, cosas al revés, ¿no? Sí. Que eso es muy... Eso está mal. Sí, yo hace unas semanas que yo comentaba la desfiguración de una ranchera muy conocida de México, que dice, allá en el Rancho Grande, ¿no? Te voy a hacer los calzones, te los comienzo de lana, así dice la letra actual, y te los termino de seda, ¿no? Te los comienzo de cuero y te los termino de lana o algo así. ¿Sí? O te los comienzo de lana y te los termino de cuero, ¿no? Bueno, y la letra original no dice eso. Cuando uno ve cuál era la letra original de Uranga, porque es la composición de Uranga, ¿no? Dice, con los comienzos de lana y con los acabos de cuero. Entonces ya llegó un momento en que la gente no sabía, ¿no? Este juego de los comienzos con los acabos. Entonces te los comienzo. Lo que sucede es que el intérprete aprende la canción de otro intérprete. Ajá. Y ahí comienzan todas las desfiguraciones. Exacto. Tienen que ir a la fuente. Ajá. Por eso es que me puse en la guía de teléfonos. Pregunten, pero no copien así, porque el autor ha trabajado en eso. Claro. Ha tomado su tiempo y se ha, qué sé yo, y viene y te cambian el sentido y dices, ¿y qué hizo Chabuca en esta canción? Sí. O por ejemplo, la gente piensa que el surco está dentro del ciclo de Javier Heró, no es cierto. El surco es la contrarrespuesta a su malestar en la segunda fase de Velasco, porque dice, no es es anti todo, no es pro algo. Yeah. Y ahí le pone el surco, porque dice, Amalaya la hora que fui a cantar, Amalaya la hora que fui a gritar, porque hizo Paso de Vencedores pensando que podía ser una buena revolución en el país, que se necesitaba según ella. Claro. O mucha gente también estuvo de acuerdo, cosa que ahora dicen no. Pero cuando llegó Velasco, mucha gente aplaudió.
Oh, claro. Y me acuerdo. Claro, pero ahora dicen que no. Y a la hora que se da cuenta que es anti todo, sale el surco, ¿no? Y la gente le da por decir que es a Javier Heró, al ciclo de Javier, y no es cierto. Entonces esas son las cosas que he tratado durante estos 30 años de ir corrigiendo, ¿no? Porque creo que esa es mi labor. Claro, no, y a veces, digamos, el cantante, por desconocer pues el término, sencillamente lo muda en uno conocido, ¿no? Así es. Hay una letra de Resbalosa donde el pretendiente le dice a la amada, vamos al campo, vamos a pasear, tú eres, pero originalmente decía, tú eres mi conorte o conforte, ¿no? O sea, tú eres mi confortación, mi consuelo, ¿no? Entonces la gente ya no sabía lo que era, pues, conorte ni conforte, y entonces dice, tú eres mi consorte, lo cual es una barbaridad, porque ninguna canción popular, pues, canta al amor conyugal, ¿no? Y eso está esa Resbalosa se sigue cantando así. Claro, pues ese es el maltrato que sufre el autor. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido, de modo que nuestro más cálido agradecimiento a ti, ¿no? A gracias. Teresa Fuller por su valiosa colaboración en este programa, y con ustedes será hasta el siguiente y último segmento. Bueno, en este último segmento, entre otras cosas, voy a contestar algunos emails que hay un señor que dice, ¿por qué se utilizan las lisuras? ¿Y por qué han sido o son consideradas malas palabras? Vea, el lingüista Benfit decía que uno dice una lisura solo en dos ocasiones, o cuando no puede hablar, porque la emoción lo embarga, o porque no quiere hablar. Entonces profiere lo que los latinos llamaban verbum sordidum, porque con eso, con ese verbum sordidum, con esa palabra sórdida, dice todo lo que tenía que decir, ¿no? La lisura, la voz obscena, es la expresión de una emoción, no es la expresión de una razón. Entonces, por eso un carajo bien puesto, ¿no? Dice todo lo que uno quiere decir en determinada circunstancia, ¿no? Le ahorra tener pues que exponer las razones y las motivaciones, ¿no? Con eso lo dice todo, ¿no? Antiquísima la expresión emocional, porque corresponde al cerebro emocional, que en relación con el neocórtex, pues, es un cerebro arcaico, ¿no? Es tan antiguo como el paleoencéfalo, ¿no? Como el cerebro reptiliano, o sea, tiene por lo menos 200 millones de años. En cambio, el neocórtex es pues mucho más reciente, ¿no? Entonces, por eso, no es la expresión de razones ni de motivaciones, sino de puras emociones, ¿no? El fenómeno es universal, ¿no? O sea, eso es absolutamente universal. Vean, en personas, yo he visto eso, en personas que sufren de afasia, ¿no? Es decir, que no pueden hablar y que además han perdido la locomoción, han perdido el movimiento, no pueden ya caminar, desplazarse. Pero cuando estas personas, por tales o cuales razones o sin razones, se exacerban, se exaltan, entonces no pueden manifestar normalmente en oraciones hilvanadas su malestar o su enfado, ¿no? Pero, primero, porque no pueden ya hablar, pero segundo, tienen todavía, estas mismas personas afásicas tienen la vía emocional, y entonces se oye así lejanamente, pero se percibe, digamos, una lisura. Generalmente es la palabra carajo, ¿no? Que es, dicho sea de paso, la lisura más antigua en nuestro idioma, ¿no? Tiene 1000 años de antigüedad, ¿no? Así es.
eso está indicando que es la expresión no del neocórtex, no, es la expresión absolutamente del cerebro emocional, ¿no? Desde luego. Bueno, después me dice acá otro señor que ha leído El hombre mediocre de José Ingenieros, ¿no? Y que claro, no lo ha comprendido en su totalidad, pero que en términos generales me pregunta qué me parece, ¿no? Bueno, esa era una lectura obligada, oiga usted, en los años 50, ¿no? No, incluso recuerdo yo que el doctor Max Silva Tuesta, ¿no? Recuerda hasta ahora, de memoria, una serie de pasajes del hombre mediocre, ¿no? Sí. Bueno, era una lectura, repito, obligada, ¿no? Y él, José Ingeniero, pues era un tipo aparte, ¿no? Era un personaje, ¿no? Recuerdo que Abraham Valdelomar lo entrevistó, ¿no? Y él cuenta que José Ingeniero lo recibió en bata y comenzó a decir unas cosas, pues, de lo más así estupefacientes, ¿no? Es muy del estilo de Ingeniero, ¿no? Él decía, ¿no?, que la impopularidad, y esto lo dice en sus recuerdos de un viaje por Italia, dice Ingeniero, la impopularidad es la característica esencial de todas las verdades. No hay ninguna verdad, gran verdad popular. No. Las mentiras son populares. Pero el destino de las auténticas verdades es su impopularidad. Porque no conviene que se sepan, no conviene que se difundan, no conviene que la gente se entere de que existen esas verdades. No, pero es un tipo remunerativo, sí. Y cuenta una serie de cosas, y anecdótico y todo, ¿no? Luego, a ver, bueno, como esto ya acabo de recibirlo, vea, prefiero leerlo con cierto detenimiento, ¿no? Pero de lo poco que he visto, estos dos correos y tal vez uno más por ahí, valían la pena, ¿no? Los otros, bueno, a veces me envían unos correos kilométricos contándome cosas muy particulares o cosas que tienen un interés para el remitente, ¿no? Pero no para el público en general. Después un televidente, pero esto no fue en esta ocasión, sino en una ocasión anterior, pero no tuve ocasión tampoco de contestarle. Me dice que en relación con un tema que no era precisamente un tema filosófico, yo usé el término heteronomía, ¿no? Me parece que fue cuando hablé de los mandamientos, o precisamente del mandamiento nuevo, o supuestamente nuevo, que nos trajo Jesús en relación con el amor, ¿no? Amados los unos a los otros, etc. Bueno, y me dice que ese es un término filosófico y que solía usar el filósofo Kant, ¿no? Efectivamente, pues. Pero yo usé ese término no en el sentido, digamos, estrictamente kantiano, aun cuando Kant se fija, por supuesto, en la heteronomía, en la etimología del término heteronomía, ¿no? Sino en el sentido estrictamente etimológico, ¿no? Heteros significa otro, distinto, diferente. Y nomos es norma, ley. Entonces la heteronomía es la ley de otro, la ley que otro dio. Lo contrario de la heteronomía es la autonomía. La autonomía es la ley que yo mismo me doy, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo, repito, y por eso lo traje a colación, es el mandamiento de Jesús, ¿no? Ese es el mandamiento de Jesús, ¿no? Y es una clarísima manifestación de heteronomía, porque obliga a quienes creen, ¿no?, a seguir ese precepto. Pero el precepto no lo dieron los creyentes, no, lo dio Jesús, ¿no? Entonces no es una manifestación de la autonomía de cada creyente, sino un acatamiento, ¿no?, de la heteronomía implícita en esta norma de Jesús, ¿no? La autonomía es la autolegislación, la autodeterminación, ¿no?
El sujeto es autónomo en cuanto es libre y puede determinar y establecer su propia legislación. Cuando no quiere hacerlo, cuando no puede hacerlo, entonces se acoge a la heteronomía, es decir, a la ley o a las leyes de otros, que otros dieron en otro tiempo. Entonces, a partir de ese momento, está sujeto a acatar, ¿no? La ley ajena. Esto es muy claro, particularmente en el terreno sexual. Si ustedes observan, en todas las culturas, ¿no? En la civilización occidental particularmente, ¿no? Hay una serie de prescripciones de carácter sexual que se dieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Por supuesto, sexólogo, que realmente era algún padre de la iglesia, pues, o algún charlatán de turno, ¿no? O algún fundador presunto real de algún movimiento religioso, ¿no? Que estableció las pautas y las normas, ¿no? A las que debía regirse, ¿no? La actividad coital, la actividad sexual en general. Entonces ahí comienzan pues a disparatar los que dieron esas normas, ¿no? Porque fijan pues una actividad que puede ser cada 10 días, otro dice que 2 veces cada 15 días, otro que una vez al año, como Clemente de Alejandría, en fin, ¿no? Y no se dan cuenta que la frecuencia, digamos, de la actividad sexual está sujeta pues a una serie de variaciones, y que es imposible fijar una única frecuencia y decir, vean, háganlo cada 15 días, o háganlo todos los días, o háganlo una vez al año. No, pues eso es absurdo, ¿no? Pero eso es pura heteronomía sexual. Son las leyes de otros que hace que otros que no las dieron las terminen acatando. Y acatan errores, pues, ¿no? Por eso el acatamiento es sumamente nominal y verbal, ¿no? Porque en el fondo, pues, siguen haciendo lo que les corresponde a cada uno, ¿no? O sea, lo que pueden buenamente hacer. Bien, me indican que el tiempo ya se ha cumplido y será entonces hasta el programa siguiente.